Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar esta vez sobre los problemas que pueden presentar los pastos de corte. Problemas que generalmente son en el manejo, la forma de establecimiento y la forma de trabajar con ellos. Muchas veces si hacemos las recomendaciones tal y cual como se indican, seguramente no vamos a tener ningún inconveniente. Pero es bueno conocer la parte de pronto contraria a la que puede generar algún tipo de inconveniente, problema, y que realmente algunos no tienen en cuenta, y cuando establecen este tipo de cultivo empiezan a presentar algún tipo de problema y generan o generalizan diciendo que los pastos de corte no es una herramienta buena para poder trabajar en sus ganaderías y alimentar. Hoy conoceremos unos puntos importantes que debemos a toda costa manejar y evitar que no sucedan para que podamos tener algún tipo de inconveniente. Si hacemos un buen manejo y lo hacemos de forma debida, no vamos a tener ningún inconveniente con el manejo de los pastos de corte. Pero es bueno que, como decíamos, conozcamos a fondo cómo pueden ser las problemáticas o los problemas que nos pueden generar cuando no hacemos un buen manejo y que tenemos que tener en cuenta para que logremos que el manejo se haga de una forma eficiente. Si les gusta nuestro canal, no olvides suscribirte, y si les gusta nuestro video del día de hoy, no olvides regalarnos ese like. Sean todos bienvenidos. ¿Quieres tener más animales? ¿Quieres tener más comida? ¿Quieres aprovechar más el espacio? Los pastos de corte es una gran alternativa. Nosotros tenemos diferentes tipos de semillas para diferentes tipos de pisos térmicos que pueden servir para que tú en tu finca puedas establecer tu banco de semillas y replicarlo y tener mucho alimento para muchos animales. El principal problema que nos podemos encontrar es que la mano de obra es difícil de conseguir porque no todo el mundo le gusta trabajar con este tipo de pasturas. Las pelusas en algunas de las especies de pastos de corte que hay pueden molestar o pueden picar a los trabajadores. Sí es cierto que quien está acostumbrado a trabajar con ellos no tiene problemas o sabe protegerse para manejarlos de una forma eficiente. También existe la posibilidad de que sembremos algunos pastos, algunas especies que no tienen pelusa, si es el caso. Pero yo les recomendaría que estableciéramos los que se dan en nuestra zona y los que tengamos a la mano. No necesariamente porque tengan pelusa no sean unos pastos que se manejen de una forma eficiente. Por tanto, conseguir personas que estén adecuadas a este trabajo de cortar todos los días, de llevar estos pastos a la pesebrera, de hacerlo y alimentar a los animales, es lo mejor que podemos hacer para lograr que tengamos una persona que maneje este tipo de proyectos de una forma adecuada. La mecanización es parte fundamental para darle un buen manejo a estos pastos. Si no tenemos una mecanización no podemos tener una gran cantidad de animales. Se limitará a una cantidad más pequeña que pueda manejar una sola persona, pero realmente la mecanización es realmente importante. No quiere decir que si tenemos una finca pequeña no vamos a tener a lo mejor un tractor, pero podemos tener otras herramientas que nos permitan mecanizarlo de una forma sencilla, de una forma fácil, y poder llevar el alimento que necesitan todos los animales todos los días en la misma cantidad y en la misma calidad. Tener la forma de dispensar los alimentos a los animales nos va a permitir que el proyecto funcione. Si fuera el caso contrario, vamos a tener inconvenientes. Hoy alimentaremos con una cantidad determinada, mañana menos, mañana más, y esto generará problemas en las producciones. Por lo tanto, llevar estas pasturas de donde está el corte a donde vamos a darlo, a dispensarlo, a picarlo, a darlo a los animales, hay que tener la forma de poder hacer y de poderlo llevar en la forma que necesitemos para alimentar la cantidad de animales, como dijimos. Otro problema que generalmente presenta el manejo de los pastos de corte es que muchas veces no cortamos los pastos en el punto proteico que requiere cortar el cultivo. Muchas veces lo hacemos con un pasto muy lignificado, muy envejecido, y que realmente en vez de dar un alimento de calidad y que tenga un contenido proteico adecuado para nutrir a nuestros animales, hacemos es llenarlos con un pasto que está envejecido, que no tiene un valor nutricional adecuado y que generalmente en vez de darnos unas buenas producciones, todo lo contrario vamos a generar en malas producciones. Entonces el punto de corte es importante. Saber, conocer bien el cultivo, saber cuándo debemos cortarlo es realmente importante. Muchas veces empezamos incluso conociéndolo y sabiéndolo en el punto inicial, en el punto ideal, y resulta que la parcela es grande y la cantidad de animales que tenemos no se lo consumen en el tiempo que deben consumirlo, y muchas veces empezamos a cortar un pasto en el punto proteico y cuando terminamos estamos dando unos palos, un pasto que realmente no tiene un valor nutritivo y que las producciones se van a ver afectadas. Y eso a veces responsabilizamos a que los pastos de corte realmente no funcionan y no sirven para poder hacer producciones de leche y de carne de forma eficaz, y muchas veces no es la culpa
culpa de los pastos de corte, sino la culpa de nosotros de no conocer bien cómo se maneja el cultivo y de no hacerlo en la forma indicada y adecuada. Por tanto, debemos saber cuándo debemos cortarlo y cómo debemos cortarlo. Y si es una parcela grande, debemos buscar la forma de tener la cantidad de animales para que cada día puedan consumir lo que realmente necesitan. Por eso también sirve la forma de siembra, de poderlo sembrar escalonado, o de una vez lo cortemos la primera vez, podamos seguir la misma trayectoria, dar lo que cada día corresponde y tener la alimentación precisa para los animales sin que haya afecciones en esa parte nutricional, por tanto en las producciones. Este problema también es un poquito terquedad o desconocimiento. Establecemos pasturas de pastos de corte que no sirven para la zona donde estamos. Hay que averiguar qué altura y temperatura tenemos y qué pastos pueden funcionar en estas alturas y temperaturas. Por eso es muy importante saber qué piso térmico tenemos, qué tipos de pastos sirven para esos pisos térmicos y si podemos sembrar uno o podemos sembrar otro, porque a veces por gusto, por capricho, por querer tener determinado pasto de corte, lo sembramos y no es en el sitio adecuado para poder producir, para que sea un cultivo que realmente se dé. Podrían decirme que el pasto creció, se sembró y se está desarrollando, pero seguramente que tendrá un crecimiento lento y puede ser que no reúna las características productivas que necesitamos. Por tanto, es mucho más eficiente tener un pasto que sí se desarrolle rápido, que crezca bastante por metro cuadrado, que nos dé mucho forraje y que nos permita alimentar los animales que tenemos o más animales de una forma eficiente. Entonces, no cambiamos nunca el pasto que no nos corresponde, no tratemos de adaptarlo, porque muchas veces en esas adaptaciones, en esos tipos de escoger por lo que a mí me gusta, por lo que yo quisiera, realmente fallamos. Y eso también determina que los pastos de corte no funcionen correctamente. Y aunque algunos a veces buscan en el mercado precios y no comparan las calidades, es realmente importante cuando vamos a establecer un banco de semillas o cuando vamos a establecer un cultivo de pastos de corte que contemos con una semilla que sea adecuada. Sí vamos a encontrar en el mercado muchas semillas, pero a veces compramos semillas por económicas, por baratas, que no son las semillas que realmente nos van a dar buen desarrollo, que no van a hacer crecer bien el cultivo y que realmente van a ser semillas que no van a florecer, no van a fructificar y van a tener inconvenientes. Por tanto, a veces lo barato sale caro. Es importante que la semilla que sembremos, además de hacerlo de una forma correcta, sea una semilla seleccionada y de calidad. Esto nos va a permitir que lo que nosotros establezcamos en nuestras fincas se vaya a propagar de forma adecuada y podamos tenerlo durante mucho tiempo y teniendo semilla para que podamos replicar en nuestra finca. Entonces, una buena inversión inicial nos dará un buen resultado final. Si no lo hacemos así, diremos que el pasto de corte no funciona, no creció, no se desarrolló, pero muchas veces es porque compramos una semilla de mala calidad o hicimos una siembra muy mal hecha. Hacer reservas con los pastos de corte es algo muy importante. Si nosotros podemos o tenemos algún inconveniente cuando vamos a cortar ese pasto de corte, como decíamos antes, si empezamos en una punta, en el nivel óptimo para cortarse y vamos pasando los días, si el pasto último que vamos a recortar o vamos a cortar se va a envejecer, no va a ser de las calidades que necesitamos, realmente no estamos haciendo nada. Entonces, una alternativa que tenemos para conseguir tener reservas de comida y que no tengamos inconvenientes por si en alguna temporada del año el cultivo no se desarrolló como debería ser, pues lo que debemos hacer es cortar toda esa parcela completa y hacer unos hilos para poder tener unas reservas que nos permitan poder tener el pasto en el punto proteico ideal y tener siempre reservas de comida para mantener a nuestros animales con una buena producción y una buena alimentación. Hacerlo de esta manera nos va a garantizar que no tengamos inconvenientes a la hora de cortar esos pastos y que cuando, como decíamos al principio, estemos dando un pasto envejecido, lignificado y no en una cantidad o un contenido proteico adecuado para alimentar bien a los animales. La idea que tenemos que pensar con los pastos de corte que no es llenar al animal, llenarlo en un momento, sino aportarle una nutrición ideal para que el animal realmente nos lo devuelva en buenas producciones. Y a veces lo que confundimos es dar un pasto que no tienen otra opción a los animales estar encerrados en un establo y tener que recibir la comida que damos. Si damos un pasto que no es de calidad, igualmente se lo van a comer y podemos pensar, los animales se lo comieron porque realmente es bueno. No, los animales se lo comieron porque no tienen otra alternativa, porque tienen hambre y se lo tienen que consumir, pero no quiere decir que estemos dando un pasto de corte adecuado que vaya a producir leche o carne de una forma eficiente. Por tanto, darlo
en el momento que corresponde, significa que las producciones realmente serían buenas. También es importante tener en cuenta que el picado del pasto debe ser en partículas de 1 centímetro a 1,5 centímetros y como máximo llegar a 2,5 centímetros. Y muchas veces vemos mucho pasto desperdiciado porque se cortan pedazos que pueden tener 3, 4, 5 centímetros o más y quedan ahí en los comederos desperdiciados, los animales no lo consumen. Un picado fino, un picado adecuado significará que el animal pueda consumir esos pastos, porque realmente trozos de unos tamaños de 4 o 5 centímetros el animal no puede, y si se lo comiera los dientes pueden ser afectados. Por lo tanto, debemos dar un alimento de calidad para lograr, como decíamos, que las producciones funcionen. Entonces, como ven, los problemas que puede presentar el pasto de corte muchas veces es porque nosotros no hacemos un buen manejo de ellos, no los establecemos bien, no los abonamos bien, no los manejamos ni cortamos adecuadamente. Cuando vamos a cortar un pasto, siempre hay que mirar qué tipo de pasto es el que tenemos, si hay que cortarlo a ras de suelo o si hay que cortarlo como algunos pastos un poco por encima, sobre unos 10 centímetros. Generalmente la mayoría de los pastos de corte se cortan a ras para que no se empajonen y puedan crecer nuevamente de una forma adecuada. Si no lo hacemos así, el pasto va a crecer por encima de esa macolla, por encima de esa parte que ya está lignificada, que ya está leñosa, y va a crecer el pasto por ahí. El crecimiento va a ser menor y no va a ser un pasto realmente de calidad. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No has sabido cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude? Nosotros tenemos un servicio en la distancia muy económico que puede permitir que tu proyecto ganadero pueda funcionar. Te podemos ayudar para que lo desarrolles, para que lo lleves a cabo y para que logres una rentabilidad y un negocio que sea próspero. Si ustedes quieren evitarse esos problemas, tengan en cuenta estas recomendaciones para que eviten tener unos pastos de corte que tengan que decir que no funciona el pasto de corte, cuando realmente, como les decía antes, los que no funcionamos con el manejo del pasto hemos sido nosotros. Hacer las cosas de una forma adecuada nos va a permitir que podamos tener alimento de calidad y en cantidad para alimentar los animales. Siempre podemos aprovechar todo el estiércol que producen nuestros animales para utilizarlos como abono orgánico para nuestros pastos de corte. Reaccionan bien, funcionan bien, y si lo hacemos de una forma eficiente vamos a tener unos cortes de pasto muy rápidamente. Evitar tener todos estos problemas generará que podamos tener una buena alimentación y podamos tener animales realmente productivos. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse. Si les gusta nuestro video del día de hoy, no olviden regalarnos ese like. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.